¿Cómo están? Buenas noches. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes. Estamos terminando este programa de Plan de Vida. Es el último tema y el último tema, como lo dice el nombre, el lugar al que habremos de ir. Este tema, pues como ustedes ven en la imagen, pues tiene que ver con la muerte, tiene que ver con un hecho que es presencial, vamos, es un hecho al cual no podemos nosotros faltar. Desde que nacemos, ya lo habíamos dicho en una sesión anterior, los endechadores, aquellos que lloran al momento de la muerte, pues están ya cerca de nosotros, están alrededor de nosotros. Hemos visto en este programa diferentes temas. Dentro de estos temas hemos visto muchos contrastes a los cuales el predicador le gusta mucho llevarnos precisamente para hacernos reflexionar en relación a la vida. Para el predicador, el momento en el cual nosotros llegamos a esos umbrales entre las verdades que Él nos enseña, es donde Él puede reflejar de mejor manera sus principios o los principios que quiere enseñarnos. Hemos estado hablando, por ejemplo, acerca del día del bien y el día de la adversidad. Hemos hablado acerca de la juventud y en el pasado tema hablamos acerca de la vejez. Hemos hablado y hoy estaríamos contrastando la vida en relación con la muerte. Son los contrastes a los cuales el predicador quiere llevarnos. Pero quizás el mayor contraste, la mayor verdad a la cual él quiere llevarnos tiene que ver con la muerte. Lo vamos a ver. De hecho, muchos de los temas que estuvimos revisando estuvo siempre latente lo que tiene que ver con la muerte. Y en esta sesión quisiéramos darle un peso no solamente especial, sino también es cierto al final de todas las actividades o de todos los principios que hemos estado viendo. ¿Cuál es el versículo lema sobre el cual nosotros vamos a estar reflexionando esta noche? Es Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que dice lo siguiente: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Este versículo lo revisamos cuando hablamos acerca del tiempo y de la hora, precisamente entendiendo la importancia de reconocer los tiempos en nuestra vida y la oportunidad para realizar, pues en este caso, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras metas. Y es importante que el predicador lo utiliza y hace una diferenciación de tipos de actividades en relación precisamente con la muerte. Y lo que él nos está diciendo es que en tanto nosotros tengamos vida, hagamos todo lo que está a nuestro alcance y todo lo que está a nuestra mano para hacerlo con todas nuestras fuerzas, porque él dice, en algún momento nosotros estaremos yendo al Seol. ¿Cuál es el significado de Seol en la Biblia? Tiene dos significados. El más terrenal, podríamos decir, es el sepulcro, es el panteón, es el lugar donde nuestros restos, en este caso físicos, son depositados, pero también es cierto que la palabra Seol tiene que ver no solamente con una morada, en este caso física, sino también con una morada eterna.
Nosotros lo vimos en el tema de los años sin contentamiento. Al rato vamos a revisar ese versículo, pero así dice la palabra, que nosotros habremos de ir a nuestra morada eterna, y lo vamos a ver, porque si bien nuestro cuerpo físico queda en un sepulcro, nuestro espíritu, dice la palabra, que regresa a Dios quien nos creó. Y esto automáticamente nos relaciona con el origen de la creación, el origen de nosotros como personas, cuando Dios sopla un hálito de vida en nuestra vida, dándonos vida y dándonos de su espíritu. Entonces, ese espíritu, dice la palabra, que regresa a Dios. Entonces es muy profundo este versículo, porque es cierto, tiene que ver con esa morada terrenal a la cual habremos de ir en algún momento, pero también es cierto y mucho más profundamente a esa morada eterna. Ok, el predicador, es interesante que nos deja ver con este versículo, pues que en la vida hay diferentes acciones, actividades, luchas, tareas, afanes en las cuales nosotros nos desempeñamos todos los días y corremos todos los días, pero es importante que Él no nos caracterice de la siguiente manera. Por una parte, Él nos habla de que nuestros planes y nuestros proyectos se terminarán. Esto significa que cuando la muerte viene a nuestra vida, automáticamente lo que nosotros estemos haciendo y estemos construyendo se termina. Nosotros no sabemos cuándo eso pueda suceder. Dice la palabra que si en los más robustos, pues son 80 años los que se alcanzan de vida. Pero la verdad, y estamos, ustedes lo saben, viviendo tiempos muy complicados donde esta palabra muerte está muy sensible a nuestros oídos, y empezamos a ver a gente y a familiares de diferentes edades que están perdiendo la vida. Entonces, un hecho que no podemos nosotros dejar de tener en nuestra mente es que esa muerte puede tocar nuestra vida en cualquier momento. Y lo vamos a ver más adelante, como lo dice el predicador. No pudiéramos decir que alcanzaremos cierta edad en la vida, porque no lo sabemos, solamente está en las manos de Dios. Lo que es cierto es que mucho de lo que a nosotros nos mueve en esta vida son planes y proyectos, y siempre estamos estableciendo qué queremos hacer hacia adelante, qué estamos emprendiendo y cómo le estamos dando seguimiento. De hecho, las etapas de nuestra vida tienen que ver mucho con estos planes, ese afán por el cual nos desgastamos en gran parte pues de nuestra vida tiene que ser por esos planes y proyectos, sean hacia nuestra persona, o sean en este caso hacia nuestros hijos, hacia nuestros padres o aquellos que están alrededor de nosotros. Y la vida cobra sentido y tiene significado cuando nosotros operamos con planes y proyectos. Dice Víctor Frank en su libro Del hombre en busca de sentido, que lo que hace que una persona pueda incluso en las peores circunstancias de su vida salir adelante es tener en la mente un plan y un proyecto por lo cual él sueña salir de esa situación. Porque él, cuando estaba en los campos de concentración nazi, él se imaginaba que algún día ese sufrimiento terminaría, y él se imaginaba que estaría dando muchos de esos aprendizajes que él estaba teniendo en ese lugar tan difícil, en Auschwitz. Él se imaginaba que él los estaría compartiendo en una sala hermosa donde mucha gente lo pudiera estar escuchando. Y él encontró que muchos de los que lograron, o pocos que lograron sobrevivir
en esos campos de concentración fue precisamente por ello, por tener un plan y proyecto en el cual ellos pensaban tendrían todavía por hacer. Ellos no se imaginaban que su vida ya terminase ahí porque tenían un plan y proyecto. Entonces, tú tienes planes y proyectos, sin embargo, la muerte está latente, está alrededor de nuestra vida y en ese sentido esos planes y proyectos se pueden quedar truncos. También dice el predicador que otro tipo de actividad por la cual nosotros corremos y nos desgastamos tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el esfuerzo físico. Decía Albert Einstein que la creatividad no es otra cosa que 99% inspiración, el 1% inspiración y el 99% transpiración. ¿Por qué? Porque él se refería a que esos planes y proyectos pues se realizan en la medida que los trabajamos, en la medida que estamos nosotros en el lugar que debemos de estar y en la medida que no faltamos a ese esfuerzo físico que tenemos que realizar. De hecho, después del versículo que leímos hace rato, hay uno que ya utilizamos también y que dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué nos está diciendo el predicador? Pues que no es porque alguien sea más fuerte, más elocuente, más sabio incluso, dice, sino más bien porque supieron ver su tiempo y ocasión. ¿Y eso qué implica? Que estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Mucho esfuerzo tenemos que realizar en esta vida y ya lo vimos en la caracterización que hace el predicador de esta vida, donde hay muchos afanes, hay muchos esfuerzos, eso compite con nuestro descanso y eso tiene que ver con nuestro trabajo. También ese trabajo, ese esfuerzo, llega un momento donde se queda parado porque la muerte viene a nuestra vida. Otro, podríamos decir, tipo de actividad que nos enmarca el predicador es lo que tiene que ver con el conocimiento. Nosotros, y lo vimos cuando hablamos acerca del trabajo, somos ávidos de estar innovando, de estar creando cosas nuevas, de estar pensando, no somos máquinas, y entonces nuestra mente se desarrolla en la medida que estamos evolucionando nuestro conocimiento. De hecho, lo dijimos, que mucho de lo que nos ayuda en nuestra vejez es toda la disciplina y la capacidad de aprendizaje que tuvimos durante nuestra vida. Esto en verdad es muy, muy importante. En la medida que nosotros nuestra mente la cultivamos con nuevos conocimientos, nuevos idiomas, nuevas lecturas, automáticamente nos estamos comprometiendo con la vida, pero también estamos desarrollando nuestro conocimiento y nuestra mente. Y desde que nosotros empezamos en nuestra vida escolar, pues viene eso a nuestra vida. Desde que somos preescolares, estamos en primaria, secundaria, carrera, maestrías, doctorados. Hoy estamos en un tiempo en el cual no es nada difícil encontrar a jóvenes que tienen 2 carreras e incluso llegan a tener 2 maestrías. ¿Por qué? Pues porque en el mundo complicado o complejo o avanzado que vivimos hay una demanda mayor de conocimiento para nuestra vida. Pero ello también, cuando llega la muerte, hasta ahí termina. ¿Y cuál es la última
o el último tipo, podríamos decir, de actividad que el predicador nos muestra, sabiduría. No es lo mismo estar teniendo conocimientos a tener sabiduría. Podríamos tener mucho conocimiento, podríamos incluso ser muy inteligentes, sin embargo, sabiduría es estar optando siempre por lo correcto. Déjame leerte un proverbio, Proverbios capítulo 15, que también escribió Salomón, y en el versículo 24 ve lo que dice. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Qué interesante, porque el predicador está utilizando la palabra Seol, refiriéndose al sepulcro como algo que está en la parte baja, y el camino de la vida que está hacia arriba. Qué interesante, porque lo que ya hemos dicho, desde que nacemos hay para nosotros una búsqueda en relación a la vida, pero también hay un Seol, un sepulcro que nos está queriendo no dejar que nosotros salgamos o subamos hacia esa vida. ¿Y de qué depende el que nosotros agarremos y tomemos la vida? De ser entendidos, de ser sabios, que es el otro significado de entendido, porque dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces, la sabiduría implica ese conocimiento que pudiéramos tener, llevarlo a un entendimiento que preserve nuestra vida, que nos haga sabios en nuestras decisiones, de tal manera que nos apartemos o nos alejemos de ese Seol y de esos endechadores que están alrededor de nosotros. Lo estamos viendo en los tiempos actuales. Se nos pide que tengamos cuidado, se nos pide que exageremos precauciones, y mucha gente no lo está haciendo porque no llega incluso a creer que sea cierto la pandemia que estamos viviendo, y entonces empieza otra vez a levantarse el número de personas muertas. ¿Por qué? Porque está habiendo falta de entendimiento para caminar hacia arriba, que es la vida, y entonces el Seol nos empieza a atrapar. Bueno, hay un tiempo adecuado para ser sabios. Hay una oportunidad para ser sabios. La verdad es que es algo por lo cual nosotros deberíamos de estar luchando todos los días por ser sabios. Y mientras más rápido alcancemos niveles de sabiduría, mejor. Pero también es cierto, cuando llega la muerte, todo ello se termina. Eso es lo que nos dice el predicador. ¿Y qué otros versículos nos dice el predicador? Déjame antes leerte algunos que ya vimos en la sesión pasada de los años sin contentamiento. En Eclesiastés 12, nosotros leímos esto la semana pasada. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andan alrededor por las calles. Entonces la muerte no solamente es el sepulcro físico, la muerte también es el lugar eterno al que habremos de ir. Y más adelante dice en el versículo 7, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se desintegra, y así como fuimos hechos con polvo, con tierra, regresamos a la tierra, el cuerpo. Pero el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Y por eso empieza el capítulo 12 diciéndonos, acuérdate de tu Creador mientras seas joven, antes de que venga la vejez y lleguen los años
en los cuales digas no hay contentamiento. Ahora, ¿qué otros versículos en este contexto de la muerte es importante que veamos? Y algunos se parecen a los que ya leímos. Dice Eclesiastés 3:20, porque somos polvo y volveremos al polvo. Lo acabamos de decir. ¿Qué más? Esto es muy importante, dice Eclesiastés 8:8. Dice así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Qué interesante. No podemos nosotros retener nuestro espíritu, ese lo dio Dios y es Dios el que lo demanda. Les decía yo de una viejecita en Altamirano, o más bien en Salguero, Michoacán. Yo la visitaba hace años. Ella incluso tenía su ataúd comprado porque tenía más de 100 años y ella ya estaba esperando la muerte. Y ella tenía una frase que se me quedó, porque ella decía: nos podemos librar del rayo, pero no podemos librarnos de la raya. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo establece, se cumple. Y por eso es que nosotros no podemos retener nuestro espíritu, ni tampoco tenemos potestad sobre la muerte. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y dice también, y ya lo vimos, Eclesiastés 7:1 y 2, que es el fin de todos los hombres. Es el fin de todos. Salvo en la Biblia, que tenemos el caso de Enoc, que dice la Biblia que caminó con Dios, y de Elías, que no pasó por la muerte, sino un carro de fuego lo llevó al cielo. No tenemos otros casos semejantes. Todos ha sido a través de la muerte. Decía un actor, Anthony Hopkins: una cosa cierta es que de esta vida nadie saldrá vivo. Entonces, es el fin de todos los hombres y su cercanía habla a nuestro corazón. Ya lo vimos, esto lo vimos mucho cuando hablamos del día de la adversidad, porque dice: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Otro contraste. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Otro contraste. Dice: porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que lo vive lo pondrá en su corazón. Esto es muy cierto. Cuando nosotros estamos cerca de la muerte, hay un entendimiento acerca de ello. Yo lo he vivido con mi padre lo tenía muy claro. Él me decía: Juan, yo el 31 o el próximo año, me decía, yo ya no voy a estar con ustedes. Y nosotros le decíamos: no nos digas ello, por favor. Y efectivamente, el día 30 de diciembre, él estaba falleciendo. El día 1 de enero, él ya no estaba. Entonces, una cosa es cierta: cuando nosotros estamos en el umbral de la muerte, es cuando somos más sensibles a las cosas eternas, porque la misma eternidad está tocando nuestra puerta. Y eso es como principio se vuelve muy interesante, porque, y ya lo vimos, de qué manera nosotros podríamos acercarnos a ese umbral para que ese umbral pudiera hablar a nuestra vida. Y es lo que dice el siguiente texto, porque dice Eclesiastés 3:22, dice de la siguiente manera. Dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos
de los hombres sube arriba, el versículo 21, y que el espíritu, dice, del animal desciende abajo a la tierra. Y dice el 22, así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque, y vean la pregunta, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Una traducción, déjenme leerles una traducción diferente, la Nueva Traducción Viviente, porque nos da una idea mayor de lo que está queriendo decir este versículo. Vean cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Para eso estamos en el mundo. Y vean la traducción. Nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después que hayamos muerto. Qué interesante. Vean la sabiduría que el predicador nos está dando con este versículo, porque él esto lo observó debajo del cielo. Dice, nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto. Mucha gente, si ella pudiera regresar a la vida, seguramente muchas cosas cambiarían. Seguramente muchas cosas haría diferentes. Pero eso no es posible. Y por eso dice el predicador, ¿cómo pudiéramos hacer que alguien sin morir? Y por eso nos lleva a ese umbral de la muerte, para que a través de esa experiencia nosotros vengamos a la vida. Y ya lo leímos, mientras haya esperanza hay vida, nosotros reconstruyamos lo que estamos haciendo. Entonces, bien, qué interesante, porque este versículo automáticamente nos lleva al principio que el predicador nos está queriendo enseñar. ¿Qué es lo que el predicador nos está queriendo mostrar con estos principios? Que tenemos quizás que cambiar nuestra forma de planificar nuestra vida. ¿Cómo? ¿Cómo pudiéramos nosotros planificar de la muerte hacia el presente y no del presente hacia el futuro? Normalmente nosotros planificamos a partir de nuestro tiempo actual hacia un futuro que nosotros nos imaginamos. En el entendimiento o en la confianza de que nosotros habremos de vivir muchos años. Sin embargo, lo que el predicador nos quiere mostrar es que la muerte es un suceso inminente y que tarde o temprano se habrá de presentar. Y entonces, más que yo planificar de aquí hacia el futuro, dice el predicador con el versículo que leímos hace rato, ¿por qué no mejor planificas pensando en la muerte hacia tu tiempo actual? ¿Por qué? Porque entonces vas a planificar en función de todo aquello que te das cuenta, te hace falta todavía terminar, y entonces tienes una mayor celeridad de las cosas para hacerlo. Por eso dice este punto 2, considerando a la muerte como un suceso inminente sobre nuestras vidas. Hay una novela muy fascinante que es la de Macario. Macario era una persona muy pobre. Su sueño de él en su pobreza era comerse un pavo él solo,
porque era tan pobre que la comida, incluso que a él le pertenecía, pues se la comían sus hijos. Y entonces un día llega a su casa y su esposa le dice: Macario, te tengo una sorpresa. Y entonces le muestra un pavito que era muy chiquito, le dice: ¿sabes qué, Macario? Cumple tu sueño, ve y cómetelo allá en el cerro donde nadie te vea, y por favor cumple tu sueño. Y él decía: pero ¿cómo? Esto más bien que se lo coman mis hijos. Y la esposa le dijo: no, Macario, es tu sueño, hazlo. Y dice la novela que cuando Macario se va al monte y ya está listo para comerse su pavo, se le aparece un ser todo plateado, un ser con mucha riqueza en su vestimenta, y le pide de su pavo, y él le dice: no, no te puedo dar. Después viene un ser angelical, toda ternura, pidiéndole también de su pavo, y él pues le dice que no puede darlo. Y después viene un ser cadavérico, feo, pidiéndole de su pavo, y él acepta y le da la mitad. Y entonces ese ser, cuando ya está sentado comiendo con él, le dice: oye, Macario, ¿sí supiste quién era el primer ser que vino a pedirte de tu pavo? Dijo: sí, era el diablo. Dijo: y si era el diablo, ¿por qué no le diste de tu pavo? Y él dijo: porque pues él no necesita nada de mí. O sea, él tiene mucha riqueza, ¿por qué había yo de darle de mi pavo? Dice: ¿y supiste quién fue el segundo ser? Sí, fue Dios. ¿Y por qué no le diste de tu pavo si era Dios? Dice: ¿quién soy yo para poderle compartir algo al Dios Todopoderoso? Entonces le dice: oye, Macario, ¿y tú sabes quién soy yo? Le dice: sí, eres la muerte. Dice: ¿y por qué a mí sí me diste la mitad de tu pavo? Dice: porque yo sé que cuando tú llegas todo se termina. Y si yo te ofrecía la mitad de mi pavo, pues al menos tenía el tiempo para comerme la mitad de mi pavo también. Qué interesante, porque es una reflexión en relación a este suceso, y es lo que el predicador quiere enseñarnos. ¿Cómo podemos planificar en función del mínimo de años que necesitamos para terminar todo aquello que nos falta? Es una concepción muy diferente, porque cuando nosotros asumimos que tenemos muchos años por delante, no estamos siendo sabios. La misma palabra dice: no digas mañana voy a ir a tal ciudad y voy a comprar y voy a comercializar. Dice: más bien di, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. Y esto es muy interesante, porque entonces nos lleva a una dinámica de decir: ¿qué es lo que me falta todavía? Si soy joven, si soy adulto, si soy padre, si soy madre, si soy abuelo, ¿qué me falta todavía, de tal manera que yo pudiera planificar en función de lo que me está faltando, y entonces de los años que necesitamos para ello? ¿Por qué? Porque ello automáticamente nos llevaría a implicaciones diarias y eternas que tendríamos que estar considerando. ¿Sí me entiendes? Eso cambiaría mucho nuestra forma de trabajar, de esforzarnos, de hacer las cosas, porque tendríamos una perspectiva diferente de ello. Y esto lo vemos con este proceso de aprendizaje, y le estamos llamando el balance final de tu vida. De manera muy sencilla, aquí viene pues lo que es un balance contable, ¿sí? Y lo vamos a aplicar a nuestra vida. La Biblia, nuestro Señor Jesús, nos enseñó que no hagamos tesoros en la tierra. Dice: donde los ladrones minan y hurtan, donde la polilla lo consume. Dice: más bien, hagamos tesoros en los cielos, donde no minan ni hurtan los ladrones,
ni la polilla corroe. Entonces, qué interesante porque Jesús le está dando una perspectiva diferente a lo que nosotros construimos todos los días, que va más allá de la parte material. Entonces, si bien eh, un balance contable mide aspectos económicos, la verdad es que también este balance pues ya se está utilizando también para aspectos sociales y aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los bienes que nosotros hemos podido ir construyendo, y esos bienes o se generaron por la misma riqueza y patrimonio que hemos acumulado a través de nuestra vida, o a través, en este caso, de deudas, de préstamos que hemos tenido que conseguir para nosotros poder llegar a estos bienes. Muchas veces parte de no prepararnos para nuestra muerte es que nosotros, en vez de dejar bienes, dejamos deudas. ¿Por qué? Porque estas deudas son las que explican los bienes con los cuales nosotros terminamos, pero se vuelven al rato un tropiezo para nuestros hijos o para los que están en nuestra familia. Entonces, es muy importante porque lo que este balance nos dice es cómo llego yo al final de mi vida, cuando yo sea llamado a la presencia de Dios, con esos bienes económicos, espirituales, morales, de todo tipo. Cómo construí esos bienes y cómo esos bienes fueron obtenidos a través de mi propio esfuerzo, a través de mi propio patrimonio, y no tanto en este caso de pasivos o deudas que yo esté dejando a mis familiares. Y entonces, tomando en cuenta ello, la primera pregunta es: ¿cuál te gustaría fuera el balance final de tu vida? ¿Cómo te gustaría cerrar tu vida? ¿Cómo te gustaría terminar en términos de bienes que dejas a los que están cerca de ti? Y no solamente estamos hablando de aspectos económicos. La verdad es que en la vida que estamos llevando, lo más importante es el legado moral y espiritual que podamos dejar a nuestros hijos, a los seres que vengan con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo te gustaría cerrar el balance de tu vida? Muchas veces, y uno cuando va al panteón ve los epitafios en las tumbas, y esos epitafios pues muchas veces dicen el sentir de la familia en relación a cosas que se pudieran haber quedado pendientes. Qué interesante, para que yo pueda definir ese balance final, pues es importante decir cómo está mi balance al día de hoy. ¿Cuáles son esos bienes? ¿Cuáles son esos pasivos? ¿O cuál es ese patrimonio que yo estoy teniendo al día de hoy o no lo estoy teniendo? Y por lo tal, en mi balance final tendría yo que estar considerando ello, para entonces, en el tiempo que me resta, estarme abocando a ello. Dice, si pudieras negociar con Dios, ¿cuántos años más de vida le pedirías? Es una pregunta muy interesante, porque cuando tú reconoces lo que te falta por hacer, automáticamente tú puedes decir: mira, pues necesito 10 años, necesito 20 años. Hay una rama de la medicina, la tanatología, que ha crecido en los últimos tiempos. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente al final de su muerte no puede morir, no está en condiciones de morir por muchos pendientes que sabe está dejando.
Y entonces por eso tienen que venir tanatólogos que los ayuden, y no solamente en términos de terapia. Yo he conocido tanatólogos que tienen que involucrarse en la vida de esa persona, incluso para ayudarle a reconciliarse con un hijo, con una esposa, porque es parte de ese pasivo que está teniendo y que no le deja terminar o cerrar su vida. Entonces, si tú haces un análisis de todo lo que te estaría faltando, tú podrías decir, pues mira, yo para todo ello necesito por lo menos 10 años. Ok, pues si pudieras negociar con Dios, ¿cuántos años le pedirías? La Biblia nos habla del rey Ezequías. Él le pidió a Dios que le diera más años, y la Biblia dice que le dio 15 años más para que terminase su vida. Ok, ¿cómo planificarías entonces de la muerte hasta tu tiempo actual? Si tú dices, 10 años yo le he pedido a Dios. Ahora, y no solamente es pedirlo, porque también es que tú te prepares para ello. La otra vez veía una película y me gustó mucho porque mueren los padres de una niña, solamente quedan los abuelos, luego muere la abuela, queda él el abuelo, y la niña le decía al abuelo, ¿qué va a pasar el día que tú te mueras? Y él decía, desde hoy en adelante me voy a poner a hacer ejercicio, voy a cuidar mi alimentación, porque quiero vivir hasta que tú seas una persona adulta y puedas salir adelante. Bueno, ¿qué haríamos nosotros, además de pedirle a Dios esos años de vida, para nosotros poder vivir esos años y construir lo que nos falta? Y dice finalmente la pregunta importante de la tarea: define un aspecto importante a resolver a fin de estar preparado para tu muerte. Así como esas personas que alguna razón no les permite llegar a morir, ¿qué sería lo que para ti es más prominente, es más entendible, es más visible, que tú tendrías que estarle destinando una prioridad? Tú tendrías que saberlo en tu vida. Es una deuda que no has podido resolver, es un perdón que no has podido otorgar, es una reconciliación, es una búsqueda. ¿Qué es? Eso es importante que tú lo ubiques para que entonces tú también lo trabajes. Hace mucho tiempo íbamos a las cárceles a compartir la palabra, escenificábamos una obra, la obra del hijo pródigo, y un día al final se me acercó un preso y me dijo, yo tengo un problema, yo abandoné a mi familia hace muchos años y yo me siento mal por ello. Y él decía, ¿qué hago para yo estar a cuentas con Dios? Yo le decía, bueno, pues haz todo lo posible desde donde estás para que tú puedas tener esa reconciliación. Ok, eso es el proceso de aprendizaje de este tema. Con ello estaríamos cerrando plan de vida, pero quisiéramos llegar a las reflexiones finales de este programa. La primera reflexión no se ve, perdón, está muy cortita, yo se los leo. Siempre será un buen momento para rediseñar nuestra vida, y cuanto más pronto lo hagamos, mucho mejor. O sea, siempre, siempre. No hay que decir que porque ya estoy muy cerca de la vejez, no hay nada por hacer. Lo que Plan de Vida nos enseña es que en todo momento hay la oportunidad de poder rehacer nuestra vida. Acuérdate lo que nos enseñó el predicador: ¿quién nos podrá traer de la muerte a la vida para que la reconsideremos? ¿Quién? Y cuando nosotros estamos muy cerca de la muerte, hay muchas cosas que ya no podemos hacer, ya lo vimos. Hoy puedes hacerlo porque puedes caminar, porque puedes
aún cambiar muchas cosas dentro de tu ser, claro, con la ayuda de Dios, pero siempre será un buen momento para rediseñar nuestra vida. Segundo, la vida es lo más importante y lo más preciado que hemos recibido. Dijo una autora, la vida no es justa, pero la vida es buena. Y no es justa por las injusticias que vivimos debajo del sol, pero la vida es buena. Es lo más importante que Dios te ha dado. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, eso es en lo que deberías de estar trabajando. Quizás estás muy afanado en otras cosas, pero acuérdate, la muerte en cualquier momento toca tu puerta. Es de incalculable valor el que alguien o algo nos confronte sobre nuestra vida. Yo te lo digo, yo hubiera agradecido mucho en que en grandes o importantes decisiones de mi vida alguien me hubiera confrontado en relación a ellas y no tuve esa persona o ese algo. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen situaciones de adversidad a tu vida y son las que permiten que tú redirecciones tu vida. Entonces, qué importante que haya alguien o algo que te esté confrontando. Finalmente, de un buen plan de vida dependerá cualquier otro plan que queramos. Ya lo vimos. Más importante que un plan de negocios es tu plan de vida. Más importante que una muy buena carrera es tu plan de vida. Más importante que quizás una cuenta de banco es tu plan de vida. Y es cierto, una vida ordenada y disciplinada es fundamental. Y plan de vida no es otra cosa sino llevarnos a esa disciplina, a ese orden en lo que todos los días, como hoy vimos, estamos construyendo de acuerdo a los planes y proyectos que nos establecemos, pero también de acuerdo a esas fechas perentorias que nosotros sabemos se pueden presentar. Y dice Juan 3:12, con esto estoy terminando, dice Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo unas palabras que para mí han sido siempre muy fuertes. Yo cuando las escuché la primera vez me hicieron mucho ruido, porque Jesús está hablando con Nicodemo, le está hablando acerca de las cosas espirituales, de nacer de nuevo, de nacer al reino de Dios, a la vida espiritual, y de repente le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué interesante. Jesús le está diciendo, mira, te he tratado de explicar cosas terrenales y no las entiendes. ¿Cómo te puedo hablar de cosas espirituales? Hoy nos pasa mucho ello en la vida. La gente difícilmente percibe la eternidad y las cosas de Dios porque su vida se ha vuelto tan compleja por las mismas decisiones que ha tomado y entonces no pueden venir esas bendiciones, no puede venir esa perspectiva espiritual, no puede venir el entendimiento de la eternidad a nuestro corazón porque la complejidad a la cual hemos llevado nuestra vida nos lo impide. Y entonces, plan de vida, ¿qué es lo que está buscando? Que tú puedas mejorar, ordenar tu vida de tal manera que le encuentres sabor a lo terrenal, porque como dice un comercial, la vida es maravillosa. Entonces, para que le encuentres un sentido a eso cotidiano que todos los días vivimos, porque en la medida que le encontramos a la cotidianidad, a la terrenalidad, su sabor, automáticamente le estaremos dando lugar a lo espiritual. ¿Y cómo termina
el libro, el predicador, ¿cómo termina Eclesiastés? Muy interesante, porque el predicador dice al final del libro: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y ve cómo termina. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Él cierra de una manera preciosa su libro, diciéndonos dos cosas: el fin de todo el discurso para cual Él nos convocó es este: el todo del hombre es que guardemos los mandamientos de Dios, porque en ello está la vida. Y también Él dice: porque habremos de ser llamados a cuentas, y nosotros estaremos tarde o temprano, cuando nosotros muramos, compareciendo ante el trono de Dios. Esa es la eternidad, esa es la eternidad. Y ahí ya no hay regreso atrás. Ya, como dice el predicador, no puedes decirle a Dios: pues déjame regresar y reconstruir muchas cosas que en la vida no lo pude hacer. No habrá retorno. No tenemos potestad ni sobre nuestro espíritu ni sobre la muerte. Entonces, hoy es el mejor día para reconstruir nuestra vida, para buscar la ayuda y el descanso de Dios, y entonces le encontraremos mucha satisfacción a lo que nosotros estamos viviendo. Esto es Plan de Vida. Estamos nosotros muy contentos de terminar este programa. Queremos pronto, con la ayuda de Dios, comenzar un nuevo programa que es Plan de Vida 2, y ese es un enfoque diferente. Este enfoque mucho iba a lo que Jesús dijo: estos aprendizajes, estas verdades terrenales, pero Plan de Vida 2 es más hacia la parte espiritual, en búsqueda del varón perfecto a la estatura de Jesús. Es lo que estaremos estudiando en Plan de Vida 2. Queremos pronto invitarlos para iniciar este nuevo programa. Les damos las gracias de que nos hayan acompañado en estos 11 temas. Fueron temas preciosos, a la distancia, que se vuelve muy rico cuando lo hacemos presencialmente, pero no dejes de escucharlos, sacarles el gran aprendizaje, pero sobre todo que pudieras compartirlos a personas que les hace falta escuchar ello. Les va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias, buenas noches, te deseamos lo mejor. Nuestra página es Vida y Comunidad. Ahí van a estar pronto las 11 sesiones para que tú las escuches, las reenvíes a quien lo consideres, los 12 temas o uno de ellos en especial. Y por favor, no dejes de escribirnos. Nos encantaría que a nuestro correo vidaycomunidad@gmail nos dijeras qué te pareció, en qué te ayudó este programa, y cuáles para tu vida en particular fueron las sesiones que más te hablaron, que más te ayudaron. En verdad, eso nos ayudaría mucho. Vivimos de estos comentarios, porque esto nos ayudarán a mejorar
en nuestros siguientes temas, en nuestras siguientes exposiciones. Pues muchas gracias, Dios te bendiga. Somos Vida y Comunidad, Juan Antonio Hernández, Estela Rivera. Estamos a tus órdenes y disposición para ayudarte en la planificación de tu vida. Muchas gracias, que descanses, buenas noches.